capítulo número 2. ¿Quién era Jocabed? ¿Alguien me puede ayudar un poquito, Jocabed? ¿Sí? Muy bien, la madre de Moisés. No fue la madre solo de Moisés, de hecho la Biblia remarca también a los otros dos hijos que Jocabed tuvo. Jocabed fue una madre muy especial en un tiempo muy difícil que el Señor usó para su honra y gloria. Una madre que nació en Egipto, se casó con Amram, eran de la tribu de Leví, tuvieron 3 preciosos hijos y ellos eran Miriam, la mayor, o María. Tenemos también a Aarón, el segundo, o primero, no estoy seguro en cuanto a Miriam y Aarón, pero sí que sé que Moisés era el más pequeño. Así que Moisés nació en un tiempo muy difícil en que el pueblo de Dios que habían entrado en Egipto a través de la mediación de José como ayudante o ministro de Faraón, segundo después de Faraón, la familia fue tenida en mucha estima, crecieron, se multiplicaron, Dios los bendijo, pero dice la palabra de Dios que hubo un rey que no conocía a la familia de José. Más bien la palabra es no los reconocía. Entonces, posiblemente aunque supiera quién eran y aunque ese rey fuera puesto de momento, la historia de esa familia se conocía y no le interesaba la historia de esa familia con el poder orgulloso y pretencioso y poderoso que quería manifestar. De tal manera que convirtió a los israelitas en esclavos y los hizo edificar ciudades. Y de hecho nombra ciudades grandes que habían en Egipto, que fueron edificadas por la nación de Israel, por el pueblo de Israel. Y digo nación porque bien se creció a que entraron aproximadamente 80 personas y en este momento, cuando nace Moisés, tenemos cerca de casi 2 millones de personas. Es verdad, han pasado 400 años, pero un poco menos, porque todavía quedan unos 40 años de ese final de esos 400 años que nace Moisés. Pero Dios ha bendecido mucho. Y Amram, dice en Éxodo 6:20, Amram tomó por mujer a Jocabed, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años que vivió Amram, y es que para dar una idea de cómo se vivía, los años que vivió Amram eran 137 años, eran mayorcitos, pero Dios les daba larga vida y una vida fuerte. Y como os estaba diciendo, por favor, os llevo a Éxodo capítulo 2, versículo número 1. Éxodo 2, 1, y vamos a leer el nacimiento del escritor de Éxodo. Así que Éxodo capítulo número 2, versículo número 1, y leeré hasta el 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, como todo hijo para toda madre, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose
sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Le preguntó. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, en todo a honrarte y a glorificarte a ti. Tú mereces toda honra y toda gloria. A ti te queremos reconocer en todo lo que hacemos. Pido, Señor, que tu palabra abra nuestros ojos y nuestra mente y que nuestro corazón reciba el mensaje de tu Espíritu. Señor, gracias por cada alma que está aquí presente. Háblanos y enséñanos a través de ella, de la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Tenemos aquí la historia de la fe de una madre. La fe de una madre. Bien han dicho que la fe mueve montañas, y bien vemos en esta fe que tuvo esta madre, que movió como mínimo mares, porque su hijo fue el que dividió el mar con el poder del Señor, y cómo obró poderosamente Dios a través de la fe de una madre. Un tiempo en el que vive esta madre similar a los de hoy en día. Un tiempo en que se obligaba, se animaba y se mataban niños sin ningún miramiento. Y la historia de Jocabed es un cuadro de la fe en acción, de esa fe diaria que se vive diariamente. Como madre de un niño recién nacido, se enfrentó a un dilema aterrador. Según la ley de Faraón, era, primero a las parteras decían: cuando nazca el niño, mirad si es hombre o mujer. Qué suerte tienen las mujeres. Bueno, que si es hombre, fuera. Si es mujer, dejadla con vida. No. Pero la maldad del corazón es así. Porque las mujeres, y eso era la maldad del corazón, las mujeres no pueden tener niños si no conocen varón. Y el problema es que sabían ya los egipcios lo que iban a hacer con esas mujeres. Y era un plan malévolo y perverso. Y entonces las parteras, viendo la situación y viendo la fortaleza, dicen: mira, cada vez que llegamos, la mujer hebrea ya ha dado a luz y no hemos podido de ninguna manera cumplir con la orden de Faraón. Y la verdad es que tampoco querían, porque como partera que era, amaba la vida y amaba a los niños, y les dolía un montón ver un niño sufrir y desaparecer. Así que esas mujeres, que se llamaban, lo dice ahí la palabra de Dios, no me acuerdo ahora, Cifra y Fúa. Vaya nombre, ¿no? Cifra y Fúa. Dice la palabra de Dios que Dios las bendijo por ese amor a la vida y a los niños. Y Dios bendice esas madres que dan a luz a sus niños y que aman a sus niños, que aman la vida misma. Y entonces Faraón dice: pues voy a inventar otro plan. Ahora voy a echar la responsabilidad sobre los mismos hebreos. Y mandó a los hebreos que cuando naciera un varón lo echaran directamente al río. Y ahí fuera ofrecido al dios Nilo, precisamente. Y murieran ahogados. Porque los
en Egipto el Nilo era un dios y ahí querían echarlo. Así que todo lo que hizo Jocabed nos enseña a presentar nuestras situaciones, a enfrentar y presentar nuestras situaciones difíciles e imposibles delante del trono de Dios y pedirle al Señor que nos ayude cualquiera que sea la situación en que nos encontramos. Así que qué bueno ver a esta madre honrar y glorificar el nombre del Señor, porque dice, cuando vio al niño, dijo, yo no puedo hacer esto, no lo voy a hacer. Y lo escondió por 3 meses, pero supongo que el niño crece, el lloro se oye y como pasa hoy en día. Si tú no lo haces y a mí me han hecho hacerlo, pues entonces yo llamo a la policía para decir, ahí en el lado se han reunido más de 4 y voy a chivarme de que hay más de 4 en la casa de al lado. Y aquí parece ser que no podía guardarlo más tiempo y vemos realmente, y dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Y es así que la palabra del Señor nos enseña a que no temáis a los hombres. El que teme a Dios no tiene que temer a los hombres. Y así es. Obedece a Dios y no tendrás que tener temor de los hombres. Dice la palabra de Dios en Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Y está diciéndonos, tú, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tú teme a Dios, confía en Dios, entrégale tu vida a Dios y no tienes que preocuparte. Confía en el Señor, no tienes que preocuparte. Así que todo lo que hizo Jocabed nos enseña a enfrentar nuestras situaciones difíciles e imposibles confiando en Él. La preocupación termina cuando empieza la verdadera fe. Y qué bueno es poner esa fe en acción, en práctica. Como Jocabed, usa tu fe en las situaciones difíciles de todos los días. En primer lugar, quiero mostraros el valor de una madre, mirando a Jocabed, una madre con mucho valor. Jocabed escondió a su pequeño durante 3 meses y esto en sí verdaderamente era un riesgo. Se jugó su propia vida, se jugaron ella y su marido sus propias vidas, pero ella confiaba en Dios. Y además tuvo que tomar otro riesgo de fe. Puso a su niño en una arquilla de juncos. Juncos son como cañas, se curvan, se ponen ahí preparadas, se calafatean por dentro para que no entre el agua y ahí puso al niño dentro, posiblemente iba tapado también para que el sol no le diera y ahí lo estuvo en la orilla. Y teniendo el riesgo, ¿y si se vuelca? ¿Y si viene una ola? ¿Y si el niño se cae? ¿Y si cuando va en el centro del río, y no es un río pequeñito, es un río donde puede haber muy bien de un lado a otro en el río Nilo 80 metros de distancia de un lado a otro? Y dice, no llegaré a tiempo si pasa algo. Pero puso su corazón en las manos del Señor, confió en el Señor y Dios recompensó la fe y el valor de esta madre. La providencia de Dios obró en su vida y cuidó de esa criatura. Jocabed dejó a su niño en las manos de Dios. Y esto es una verdad importante que debemos de entender. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y es importante entender, los hijos son de Dios y nosotros somos los administradores, los mayordomos que el Señor nos ha puesto para guiar, encaminar y cuidar esas posesiones que son de Dios. Son herencias y a Dios van a volver y queremos que vuelvan. Por eso en nuestras manos está
la dedicación, la instrucción y el ejemplo que le debemos de dar a esos niños o niñas. Por supuesto, hablo en términos genéricos, por supuesto. Así que vemos aquí una madre que tuvo mucho valor y el valor llega más lejos. Llega al punto de que cuando tiene la oportunidad de educar a esos niños y de desarrollarle su amor, darle de su vida, a los 3 o 4 años decide obedecer y dejarlo en las manos del Señor y lo entrega a la hija de Faraón. No es cualquier cosa. ¿Os acordáis de Ana? Le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Lo dedicaré a ti. Lo crió 3 o 4 años y a los 3 o 4 años lo llevó al templo y ahí lo dejó. Para la honra y gloria del Señor. Y el Señor bendijo a Ana y tuvo muchos hijos más después y le bendijo de tal manera de que Moisés es un ejemplo de una gran madre que amaba y obedecía al Señor. Estoy hablando Samuel. Es un ejemplo y en este caso también Moisés. Así que, en primer lugar, el valor de una madre. En segundo lugar, el tiempo que tiene una madre. Ese tiempo es precioso. Mira que es importantísimo los 9 primeros meses de esa relación madre e hijo, de esa relación que hay tan cercana que parece que son uno y sin embargo son 2 realmente. De tal manera de que mi sangre de mi sangre, carne de mi carne, es mi propia vida y que Dios me ha permitido tener. Pero es hijo de Dios. Así que si eres madre, Dios te llama a dedicar a esos pequeños ese cuidado, ese tiempo, que nunca sabemos durante cuánto tiempo el Señor nos va a dar. Pero recuerda, los primeros años de un niño son primordiales. Se dice que durante los 3 o 4 primeros años reciben el 50% de todo lo que va a hacer marcar su vida. El carácter, lo que ellos van a ver como importantes en esos 3, 4 años. Y se dice que a los 7 años le has dado todo lo que puede realmente marcar el carácter de ese niño. Desde luego, para Dios no es nada imposible, porque si yo salí difícil, yo salí rebelde, yo fui un hijo que causó muchos problemas a mis padres, y sin embargo la gracia de Dios fue tan grande de que puede transformar un corazón. Pero hasta donde nosotros como hombres y como mujeres podemos obrar, es importante pedir la dirección del Señor. Y en eso quiero decir que Dios está usándote a ti, madre. La palabra, el nombre Jocabed significa Jehová es su gloria. Y claro, para esta madre Jehová era su gloria. Él es a quien quiero darle toda la honra y toda la gloria. Él es quien quiero que sea glorificado en mi vida. ¿Sabéis para qué te ha creado a ti Dios? ¿Sabéis cuál es la razón de tu existencia? La única razón de la existencia de la humanidad es la gloria de Dios. Y no hay otra razón. Y si tu vida no le da gloria a Dios, no estás cumpliendo el propósito principal para que has sido creado. Pero por si te hubieras desviado, y por supuesto todos nos hemos desviado, todos a uno nos desviamos, todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho lo que bien se nos ha antojado y no hemos andado rectamente y todos somos pecadores. El Hijo de Dios dejó su trono de gloria y dijo, para todos esos que se han desviado y lo han reconocido y quieren aceptarme a mí, yo vengo para pagar por sus pecados, para redimirlos y darles otra vez esa relación estrecha con Dios a través del cual podemos darle gloria. Recuerda, la creación y la redención en tu vida no tienen otro propósito que darle gloria a Dios. Y Dios lo ha hecho por ti. Madre, dedícale tu tiempo a la labor que Dios te ha dado
criando esos niños para la gloria de Dios, para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Además, el entrenamiento de una madre. La madre tiene una oportunidad única de entrenar y de criar a unas criaturas para la honra y gloria de Dios. Así que Jocabed crió a su hijo durante sus primeros 3 o 4 años. Y ya os dije lo importante que es esa edad. Y ella se esforzó y lo hizo para la honra y gloria del Señor. Qué bueno, cómo supo ella hacerlo también. De tal manera que vemos que con 3 o 4 años, ¿cómo puede ser que ese corazón fuera transformado tanto? Desde luego la obra de Dios, pero no hay duda que Dios utilizó una madre. Ella de alguna manera había aprendido esa lección de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la obra del Señor. Nos dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tenemos aquí a un hombre que es ejemplo, un hombre que durante sus 3 o 4 años fue instruido por su madre. Es arrancado, por decirlo así, del amor o del contacto con su madre, pero ya ha sido grabado en su corazón con amor las lecciones de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Y aunque vive prohijado por la hija de Faraón y es instruido y es inducido a seguir las filosofías y las ideas de Egipto, él sabía que había un Dios verdadero. Vivo en una sociedad que tiene millones o miles de dioses, que alaba cualquier cosa. De hecho, las plagas, para que veáis una de las cosas, cada una de las plagas que Dios manda tiene que ver con una deidad que adoraban. Adoraban las pulgas, adoraban los piojos, adoraban las moscas, adoraban las ranas, adoraban el sol, adoraban el agua del río, adoraban el aire, y adoraban tantas cosas. Y te das cuenta, y sin embargo, Dios a través de esa madre había grabado en su corazón que cuando tenía 40 años él decía, este pueblo de los hebreos, yo prefiero identificarme con él y no con los deleites temporales de Egipto y del mundo. Y fíjate, aun cuando no lo hizo correctamente y lo hizo en sus fuerzas, cuando fue viejo se acordó del Señor. Con 80 años volvió a hacer la obra del Señor. Fíjate si tiene razón la palabra de Dios. El hombre que pintó ese cuadro, don Vicente Blanquer, un hombre que yo lo conocí con unos 78 años, que recogió un folleto de la calle y me llamó por teléfono y quiso saber algo más del Evangelio. Cuando hablé con él me dijo, cuando tenía 7 años, me llevaron a una escuela evangélica, la escuela modelo, aquí en Alicante. Y estudié ahí y me enseñaron de la palabra de Dios y me enseñaron los cánticos y todavía me recuerdo aquí. ¿Vosotros sabéis de todo esto? Y cuando le expliqué el plan de salvación, entregó su vida al Señor y con 78 años entregó su vida al Señor. Y hasta el fin de sus días él cambió su corazón por la gracia de Dios y vivió para la honra y gloria del Señor. Dios puede obrar. Y madre, padre, y todo porque su madre y su padre lo llevaron a una escuela durante 3 años. Estuvo, o 4, no me acuerdo exactamente, pero aproximadamente 3 o 4 años. Y eso se quedó grabado en su corazón. El esfuerzo en la palabra de Dios hacia tus hijos, Dios lo va a recompensar. Y nunca sabes hasta dónde, pero el poder de Dios va a utilizar esa fidelidad. Qué bueno. Mira cómo dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, y amarás
a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Este es uno de los mandamientos, el principal mandamiento en el que se resume la ley. ¿Y qué voy a hacer cuando entrego mi vida al Señor? Dice, y amarás a Jehová tu corazón con todo tu corazón, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿De verdad amas a Dios? Ve tus hijos que amas a Dios. Muéstraselo, enséñaselo. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Es Dios tu vida? ¿Es Dios tu pensamiento? ¿Es Dios el que llena tu corazón? ¿Es la palabra de Dios tan importante para ti? Comunícasela a tus hijos. No importa la edad que tengan, quizás ya son mayores, pero necesitan escucharlo, necesitan saberlo. Enséñaselo. Así que vemos aquí a una madre que ama a Dios más que cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué produce eso? Pues que enseña diligentemente la palabra de Dios. Cada día cuenta, madre. Cada día cuenta mucho. Y claro, mira las repercusiones. En Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, allí nos dice en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 3, 4 años. ¿Cómo ha entrado esa palabra de Dios que dice, yo ya tengo edad para tomar decisiones y yo amo a Dios sobre todas las cosas? Y me identifico con el pueblo de Dios. Y quiero entregarle mi vida a Dios. Gloria a Dios por el testimonio de la fe de esa madre, Jocabed. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas. ¿En qué tienes puesta la vista, Moisés, entonces? En el Mesías, en Jesucristo, en la obra que Él va a hacer. Dice que teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es sorprendente, pero a veces creo que los cristianos nos equivocamos, no sabemos enfocar nuestra vida y enfocamos nuestras vidas en las cosas terrenales, en las posesiones que podemos conseguir, en un buen trabajo, en un buen oficio y en una buena familia, pero Dios a un lado. Sin Dios todo eso no tiene propósito realmente de existir. Así que, ¿por qué? Termina diciendo Hebreos 11:26, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. ¿Sabes qué era el premio de Moisés? El Señor. Él es el tesoro mayor. Él es el premio más grande que puede recibir uno. Tener la posesión. Cristo es mío, yo le pertenezco a Él y voy a estar con Él unido para siempre. Ahora y en el más allá. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande ver una madre que es tan ejemplar en la palabra del Señor, que arriesga su vida por su hijo. Así es. Y además el trabajo. Un trabajo de una madre. Yo siempre he dicho, he tenido unos padres y mi madre es un ejemplo de trabajo y trabajo arduo, y no hablo de trabajo solamente físico, no, trabajo con los hijos, dedicándole tiempo, hablando con los hijos. Jocabed vivía en un mundo de maldad, igual que tú, hermana, igual que yo, hermano. ¿Qué podía hacer ella para contrarrestar toda esa iniquidad? Yo tiemblo. Tengo nietos y nietas y tiemblo lo que les va a enseñar este mundo a mis nietos y a mis nietas. Tiemblo. Gracias a Dios, mis hijos han crecido en una época que todavía se veía un poquito, pero cada vez vemos más la política, incluso ir en contra del verdadero cristiano. Y me sorprendo. ¿Sabes qué están diciendo?
que los hijos le pertenecen al Estado, que no te pertenecen, hermana? No, los hijos son de Dios y el administrador o el mayordomo que Dios ha puesto a ser a mí y a su padre. Eso es lo que tienes que decir. Y si no les gusta, sencillamente no temas a los hombres, teme a Dios. Yo voy a ser responsable con mi hijo y con mi hija y los voy a guiar en los caminos del Señor. Ellos tomarán sus decisiones cuando tengan su mayoría de edad, pero yo voy a darle cuentas a Dios y voy a cumplir lo que Dios me enseña en su palabra. Así que ella tuvo coraje. Y eso hace falta hoy en día porque hay muchas personas, y lo voy a decir así en general porque los hombres estamos incluidos, cobardes. Cuando llega el momento de dar testimonio de mi Dios, un pasito para atrás. Yo me callo para que no... Cada uno tiene su opinión, yo no voy a decir... Pero si están hablando de homosexuales, de sexo entre niños, si están hablando... ¿Cómo que te vas a callar? La palabra de Dios llama puro a la santidad. Y Dios ha querido que la santidad se preserve. Y tú, madre, le vas a guiar. Y si te equivocas, le pides perdón al Señor. No estoy diciendo que esto es una palabra de Dios solo para personas perfectas y que nunca pecan, sino para el verdadero cristiano es el que cuando peca se arrepiente y vive una vida de continua relación y comunión con el Señor. Y así es como Dios quiere. Escogió preservar la vida de su bebé a pesar del decreto del rey. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los mismos apóstoles cuando se enfrentaron las autoridades. Que os calléis, que no habléis, os vamos a dar una buena paliza. Haced lo que queráis, pero no puedo callar y decir y dejar de decir lo que he visto y he oído y he tocado con mis manos. Él me ha salvado y me ha transformado y el mundo debe saber que hay un Dios en mi vida que va a gobernarme, a pesar de lo que el mundo quiera hacer con mi cuerpo. Pero mi alma no la podrán tocar porque está segura en las manos del Señor. Además era una mujer creativa, ¿sabéis? Dice, yo tengo que ver que este hijo me ha nacido en una situación difícil y no sé las incompatibilidades con la sociedad en la que estoy viviendo, pues voy a hacer una barquilla de junco para ponerlo ahí dentro y no voy a hacer lo mismo que hacen todos, porque quiero obedecer al Señor. Y tú sabes cómo es tu hijo y cómo es tu hija. Y cada hijo, cada padre y cada madre que tienen más de un hijo ve que un hijo de una manera y otro de otra, pero todos igualmente necesitan las instrucciones y necesitan la atención de la madre y del padre para llevarlos al Señor. Así que crea, sé creativa, cuidadoso. Esta madre era una mujer cuidadosa, con amor le cuidó y le enseñó los caminos del Señor. Constante. Si hay una cosa que fallamos, hermanos y hermanas, es la constancia. Es que ser constante con los niños, esto no se hace, esto sí que se hace, la mamá te ama mucho y te quiere enseñar los caminos del Señor, por eso hoy te voy a castigar porque no has querido obedecer y tienes que aprender los caminos del Señor. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios, el padre y la madre que no corrigen a sus hijos serán vergüenza de su vida el día de mañana. Le avergonzarán. ¿Por qué? Porque le has dejado hacer lo que bien le dé la gana y recuerda que la carne nunca quiere obedecer ni agradar al Señor. Así somos. Y esta madre, Jocabed, le enseñó que es trabajo, confianza. Cuando le entregó en manos de la hija de Faraón, ¿qué va a hacer ahora? Pues no voy a cometer un delito. Ella me ha prometido que le iba a dar la vida a mi hijo y que yo le criara el hijo durante 3 o 4 años, pues aquí está el hijo. Y confió. Pero no es que confió en la hija de Faraón, ni confió en el poder, ni en la riqueza, ni en el estatus, sino que confió en Dios. Dios, mi Dios todopoderoso. Por eso es tan importante. ¿Sabéis? Nosotros criamos niños y no somos padres perfectos. Criamos niños
guiándolos en los caminos del Señor, guiándolos en la palabra del Señor, pidiéndole perdón al Señor porque cuando no éramos fieles queríamos ser fieles y que el Señor nos diera fuerza para mostrarles fidelidad y constancia con nuestras vidas. Y pudimos un día decir, ahora iros a la universidad, iros lejos. Y confiamos en el Señor que hicieran y tomaran sus decisiones. Se metieron y yo a veces me sorprendía de las cosas que me contaban, que se hablaban y que se vivían entre los universitarios. Yo decía, Señor, presérvalos de esas vidas, que ellos no sientan el deseo de participar de esas vidas mundanas. Y por la gracia de Dios, el Señor poderoso obró. Y aquellas lecciones que les dimos cuando eran niños, que no somos nosotros, sino que somos solamente cauces y medios del verdadero Maestro, que es el Señor, continuó con ellos y obró en sus vidas. Hermanos, hermanas, Dios quiere usarte para que, aun si eres padre o no eres padre, y hablo en términos genéricos, tú en la iglesia eres un ejemplo para otros. Y en un sentido que debemos guiar el rebaño para la honra y gloria del Señor. Sé fiel. Si de aquí para atrás has fallado alguna vez, haz como esta madre. Presenta tu corazón delante del Señor y pídele que te perdone, que te ayude y que te fortalezca. Y que puedas ser un ejemplo para tu familia. Dios puede obrar a través de nosotros. Y ahora la recompensa. Hermanos, la fidelidad al Señor es promesa del Señor que va a haber recompensa en tu vida. A lo mejor tú no lo ves. No sabemos cuándo murió Jocabed. No sabemos si llegó a ver toda la obra que Dios hizo. Si ella llegó a salir de Egipto junto con toda la gente. Pero ella sí que lo sabe porque está en la presencia del Señor como madre de fe que sale en Hebreos 11. Y la obra que Dios hizo, mira qué gran bendición. La primera bendición, 3 hijos que Dios le dio. 3 hijos criados que el Señor le permitió criar para la honra y gloria del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Esa herencia la cuidó. Y la siguiente cosa, primero, el primer hijo, Aarón. Un hombre que fue el primer sumo sacerdote y sumo sacerdote del pueblo de Dios. Aarón, el primer sacerdote de Israel. Podéis verlo en Éxodo 30:30, ahí fue ungido y investido el Aarón como sacerdote. Luego su hija, Miriam, ella era profetisa, Dios la usó como profetisa, como música que llevaba a las mujeres de Israel. Qué bendición tan grande al ver a ella. María, la profetisa, hermana de Aarón, en Éxodo 15. Dios obró y dice, mira esta mujer que honra y glorifica el nombre del Señor. Y ella fue aquella que cantó cuando cruzaron el Mar Rojo, cantó ese cántico que todo el pueblo se alegró. Y cuando tú lees el cántico que compuso María o Miriam, tú dices, esta mujer conocía a Dios. Aquí hay verdadera enseñanza de lo que es Dios, de lo que es el poder de Dios. Por supuesto, estaban muy unidos los 3 hermanos y Dios los usó. Dice en Miqueas 6:4, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Miqueas 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, está diciendo a Israel, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti, o sea, tú saliste de Egipto, eras esclavo y te liberé y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y los nombra a los 3 ahí. Ellos 3 fueron guías del pueblo de Dios para ser liberados y para recibir la tierra prometida. ¡Qué bendición tan grande! Y luego tenemos a Moisés, salvado de las aguas. ¡Qué obra tan grande vemos en este Moisés!
Dios obrando, Dios dándole el poder como solamente Él podía usar para la honra y gloria de Dios. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que este caudillo que Dios levantó fue un ejemplo de vida consagrada al Señor, al que todo un pueblo de casi 2 millones de personas siguieron para la honra y gloria del Señor. ¿Y todo por qué? Una madre de fe. Grabó en ese corazón, con su propia vida, las enseñanzas de la palabra de Dios. Qué bueno es ver a este Moisés. El mismo Señor Jesucristo habló de este Moisés mismo y dijo: Moisés os habló de mí. Dice, pero si hay un montón de años entre Moisés y Jesucristo. Y sí, Moisés habló del Señor Jesucristo y enseñó del Señor Jesucristo. Y habló de ese profeta que habría de venir, Deuteronomio 18, 15 y 18. De ese profeta que habría de venir. Y vemos en Moisés, ese hombre que Dios usó tan poderosamente. ¿Fue librado de la muerte Moisés? Pues también fue librado de la muerte el Señor Jesucristo. Voz se oyó en Ramá, y aun cuando Herodes quiso matar a todos los niños, sabéis que a través de la historia de la humanidad perversa y maligna trata de matar niños. Y lo vemos hoy en día, como manifestaciones para matar niños. Queremos matar niños, no lo dicen así, ¿verdad? Pero son abortistas. Y así lo proclaman. Queremos matar niños. Y constantemente lo vemos. Y si son nuestros derechos, ¿cuándo hay derecho a matar? ¿En qué ley hay derecho a matar? En ninguna. Pero así vemos. Es increíble que todavía no levantamos las voces de aquellos sin nombre, y es lo que quieren hacer, dejarlos sin nombre. Por eso los quieren matar, antes de que tengan la oportunidad de hablar. Qué triste. Pero Jesús no fue muerto en aquel día que se celebra, o recuerdan, en los santos inocentes. Él, por la gracia de Dios y por el poder de Dios, fue liberado. Su madre y su padre lo llevaron para que no fuera muerto. También renunció a una corte real. Moisés renunció a una corte real, es un ejemplo, igual que el Señor Jesucristo, siendo Rey de Reyes, no pidió que fuera reconocido como Rey. Y nos dice en Filipenses del 2, del 5 al 8, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose esclavo, siervo, y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor. Renunció a la corte. También, igual que Moisés, tuvo compasión de su pueblo. Moisés tuvo compasión del pueblo y viendo el pueblo que estaban como sin ovejas, el Señor Jesucristo lloró cuando vio el pueblo y dijo, tan dispersos como que no tienen ovejas. Y vemos esas similitudes, pero por supuesto en el Señor Jesucristo Él es superlativo, por encima de Moisés. Hizo intercesión Moisés por el pueblo y el Señor Jesucristo. Tenemos la oración intercesoria en Juan 17, intercediendo por su pueblo. Y también lo vemos en Hebreos 7:25, que Él es un mediador, un intercesor. Y estamos viendo a Jesús, viendo que Él, Moisés, hizo cosas iguales, pero Jesús, Él fue la perfección de todo esto. Él habló con Dios cara a cara, Moisés. ¿Y qué hacía Jesús? Él hablaba cara a cara con Dios. Y hablaba perfecto. Nos dice en 2 Corintios 3:7, cara a cara. Qué bendición tan grande. Y también Él fue un mediador de un pacto. Moisés fue el mediador del pacto de la ley
y el Señor Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y los vemos ahí, cómo Dios obró. Y todo esto, ¿cómo lo usa? Porque una madre fue fiel y siguió al Señor y honró al Señor, y los hijos tuvieron un ejemplo. Madre, ama a Dios sobre todas las cosas y vive ese amor en tu vida, dándolo también a tu familia y a aquellas otras personas que pueden verte como un ejemplo. El Señor sea honrado y glorificado y Dios reconocido en todo esto. Jesucristo obró